Voy a dar lectura a los pasajes con los cuales vamos a estudiar esta mañana juntos. Mi versión es la Biblia de las Américas, pero es prima hermana de la Reina Valera, entonces no hay muchas diferencias. Así que así también enriquecemos un poco el texto con otra versión. Dice así, en Marcos capítulo 2, del versículo 13 al versículo 17. Y leo. Y él salió de nuevo a la orilla del mar. Y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentada en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oremos al Señor y pidámosle que sea su palabra hablando, y que las ideas humanas contaminadas por el mundo se queden afuera y solamente su palabra sea predicada. Amén. Papito, nos encomendamos a ti y pedimos que nos hables, Señor. Somos tus alumnos, somos tus discípulos. Danos un corazón humilde, Señor. Un corazón, Padre, que quiera aprender de ti, que quiera conocerte a ti, que quiera saber cómo eres tú, Señor, para tener una relación mucho más profunda contigo. Papito, te amo, te amamos, Señor, y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. El libro que estamos estudiando es el libro de Marcos. Varios hermanos han hablado de diferentes cosas, así que voy a hacer un pequeño resumen, muy pequeño, para saber dónde estamos viviendo, dónde vive este texto, el que vamos a estudiar. ¿Quién lo escribe? Marcos, ¿cierto? Eso lo sabemos por quién, por Papías, Justino Mártir, que escribían en el principio y decían, yo doy fe de que este evangelio lo escribió Marcos. Entonces ahí tenemos algunas cosas. Era hijo de María, fue criado en una casa cristiana. Ahí en Hechos 12:12 uno puede observar que él de niño ya venía escuchando estas cosas. De hecho, él estuvo presente cuando Pedro fue liberado de la cárcel. Y arranca y toca la puerta y sale María a hablarle y dice, ¿quién eres? ¡Ábreme, soy Pedro! Bueno, Juan Marcos estaba en ese momento, entonces algo había aprendido acerca de Jesús. Fue también llevado por Pablo y Bernabé a la obra misionera. Anduvo con ellos, conoció, vio cómo ellos lo hacían, pero también fue motivo de separación entre Pablo y Bernabé. ¿Han escuchado hablar de la disputa que ellos tuvieron? Fue por causa de él. Pero más adelante también vemos que el mismo Pablo se lo pide a Timoteo y dile, envíamelo, porque es útil para el ministerio. Entonces vemos un hermano real, como usted y como yo, que fue usado por el Señor. Otra cosa que vemos en 1 Pedro 5:13 es que Pedro lo nombra y lo llama como mi hijito. Entonces eso quiere decir probablemente que él conoció a Jesús con Pedro y fue discipulado por Pedro. Entonces también, según muchas fuentes, el Evangelio de Marcos fueron la memoria de Pedro. Y tiene mucho sentido. Pedro lo había discipulado. Entonces, ¿cuál es el fin o el destino de este Evangelio? Probablemente los gentiles. ¿Por qué podemos decir esto? Igual es una hipótesis, pero muy bien fundamentada por cómo presenta a Cristo, como el Hijo poderoso de Dios. Entonces, cuando uno ve esa expresión, uno se da cuenta de dónde vivían, de dónde estaban. Imperio romano, donde habían dioses. ¿Han escuchado hablar de Hércules? Un hijo de Dios. Entonces tiene un enfoque muy fuerte al mundo romano, greco-romano. Y también apunta muy fuertemente al discipulado, este libro. Es muy lindo. Porque mientras estudiaba me di cuenta que es el libro de los 3 evangelios sinópticos que más apunta a las dificultades de seguir a Jesús. Pero también apunta mucho a la esperanza de seguirle. Por otro lado, es el libro que más apunta a los pormenores de los discípulos. O sea, no escatima en decir las veces que dudaron, que tuvieron miedo, que Jesús los reprende, que Jesús les llama la atención. Lo vemos en Marcos 4:40. Veamos un ejemplo. Marcos 4:40. Les dice, entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y expresiones como esta vemos en el Evangelio de Marcos repetirse muchas veces. O sea, un fuerte mensaje hacia el discipulado, hacia lo que significa seguir realmente a Jesús. Jesús enseñándole a sus discípulos
todo lo que significa seguirle, pero también la esperanza que hay de seguirle. Entonces es un libro muy hermoso que también apunta a lo que vamos a llegar a ser. Entonces, salvos por la gracia de Dios. Ya que tenemos un marco general de dónde vivimos, de quién es Marco, de a qué apunta Marco, ¿cierto? Fuertemente a los milagros también. Veamos qué iba pasando antes de llegar al texto al que vamos a estudiar. Entonces, bajo la premisa de que Jesús discipulaba y que Marcos también va enseñando el poder de Jesús, el poder del Hijo de Dios, vemos en Marcos 1, 16 al 20 que Jesús ya tenía algunos discípulos. Había llamado a Pedro, a Andrés, ¿cierto? A Jacobo, su hermano. Entonces ya había un grupo que le seguía. Mateo aún, Leví aún no aparecía aquí en el mapa. Su predicación y poder le traían fama, así lo vemos en el 1.28. Mostraba su poder sobre la enfermedad, en el versículo 31. En el versículo 35 dice que se va a orar solo. Era un ejemplo en oración. Acordémonos, ¿qué estaba haciendo Jesús con sus discípulos? Discipulándolos. Entonces Jesús le mostraba con su ejemplo cómo se hacían las cosas. Su autoridad y su poder y su forma de amar y de compadecerse. Lo vemos también en el versículo 41. En Marcos 2.5 vemos su autoridad para perdonar los pecados. O sea, los discípulos estaban viendo estas cosas ahí, viendo quién era este Jesús. Sobre la discapacidad. Sanó la suegra de Pedro. ¿Y dónde ocurría todo esto? En Galilea de los gentiles. Entonces vemos a través de esto lo que los discípulos ya estaban aprendiendo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Su poder. ¿Qué es lo que Él hace? Y su fama corría. Entonces, si su fama corría, ¿es probable que Leví haya escuchado de Jesús? Es muy probable. De hecho, dice el texto más adelante que ya tenía algunos discípulos publicanos. Entonces, probablemente Mateo ya sabía quién era Jesús. Ya sabía lo que hacía. Ya sabía lo que predicaba. Ya sabía de su autoridad. Nótese, importante. Entonces vamos a leer el versículo 13. Y dice así. Y él salió de nuevo a la orilla del mar. Y toda la multitud venía a él. Y les enseñaba. Entonces le seguían multitudes. Tenía fama. Era popular. Sus discípulos aprendían. Y Jesús les enseñaba a ellos, personalmente, pero también a la gente que le seguía. Básicamente, ¿qué les enseñaba a sus discípulos? Su autoridad y su poder. Acabamos de ver en la recapitulación que hicimos todas las cosas que Jesús le estaba enseñando. Entonces, Él estaba enseñando a la orilla del mar la enseñanza del reino, pero también su poder. No olviden esto, su poder. ¿Qué buscaba Jesús entonces en sus discípulos? ¿Qué quería lograr en esta etapa del discipulado para con sus discípulos? Que creyesen en Él. Que creyesen en su poder, en su mensaje, en su provisión. La pregunta es hoy en la mañana, ¿creemos nosotros? Vemos que Él le enseñaba, versículo 13. Vemos las cosas que Él enseñaba, capítulo 1 a capítulo 2. ¿Hemos visto nosotros el poder de Dios en nuestra vida? ¿Hemos visto su autoridad sobre el pecado? ¿Hemos visto su poder en cuanto al perdón? ¿Hemos visto quién es Cristo? ¿Nos hemos enamorado y hemos conocido profundamente quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Le conocemos? ¿Dependemos de Él? Jesús quería que dependan de Él. Jesús está discipulando. Él buscaba eso de sus discípulos. Entonces, primer concepto, creer, confiar, depender y amar a Jesús. Básico, clave. Versículo 14, lo vamos a dividir en parte A y parte B. La parte A dice así. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Esa es la parte A y después vamos a analizar la segunda parte. Mientras Jesús trabajaba, servía, vio a Leví. Hagamos un par aquí y veamos quién era Leví. Por su ubicación geográfica en Capernaum, es posible que haya sido un agente de aduanas que cobraba impuestos para Roma de lo que pasaba por ese lugar.
se cree que también él trabajaba para Herodes Antipas, no directamente a Roma, pero Herodes Antipas era un títere de Roma, entonces era lo mismo. Lo que los judíos producían, o las caravanas que pasaban por ese lugar, iba Leví, con su librito, con la autoridad de Roma, probablemente con unos soldados, cobraba el impuesto. ¿Qué hacían normalmente los publicanos? Cobraban más de lo que debían cobrar. Mucho más. Si el impuesto eran 3, ellos cobraban 5 y se quedaban con 2. Exprimían a la gente, exprimían al pueblo lo más que podían, y por ende no tenían una fama muy popular. Tenían elevados ingresos, tenían una vida cómoda, cuidaban los intereses de Roma. Por ende, eran repudiados, y especialmente por los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos y los celotes también amaban al pueblo judío, odiaban estar bajo el poder y la supremacía de Roma, anhelaban al Mesías que venga a destruir a este imperio y le dé libertad, ¿cierto? Y veían judíos de su propia sangre, de su país, traicionarlos y venderse al poder de Roma. Era un repudio. Algunos textos dicen que le decían perros. O sea, eso, los perros publicanos. O sea, era un desprecio que venía de adentro. Un historiador griego, llamado Luciano, de hecho, de la época, que no era judío, era griego, lo describe como adúlteros y alcahuetes. O sea, ni entre los judíos, ni entre la comunidad griega, tenían buena fama. Era lo peor de lo peor, en la vista de los hombres. Entonces la pregunta es, ¿depende de ti o de tu condición el hecho de ser llamado? Leamos de nuevo lo que dice, 14. Y al pasar, vio a Leví. ¿Creen que Jesús no sabía lo que hacía Leví? ¿Que Jesús no conocía los pecados de Leví? ¿Que Jesús no sabía todas las cosas o toda la gente que Leví pudo haber estafado? ¿O no conocía la fama o qué iban a decir los fariseos si él lo llamaba? Jesús sabía. Pero ¿qué pasa? Vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Sígueme. Jesús llamó a pescadores, celotes, antirromanos y a publicanos. Vamos a Filipenses 1. Miren. Versículo 4 al 6. Miren lo que dice. Orando siempre con gozo, en cada una de mis oraciones, por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿De quién depende? Del que llama. ¿Cómo nosotros lleguemos aquí, los pecados que tengamos, a las personas que hayamos herido? ¿Cómo hemos guiado nuestra vida? ¿De cuántas cosas nos arrepentimos? Y muchas veces ponemos esas excusas a Dios. No, siempre que uno hace evangelismo, no, cuando yo mejore mi vida, ordene mi vida, ahí voy a seguir a Cristo. Cuando yo, y llego a viejo y muero con el cuando yo. Y cuando estén en la cama, a punto de morir, cuando yo. No. ¿Por qué? Porque si uno se fija en nosotros, nunca vamos a poder, po. No se puede. Es por eso que no hay que mirar el ombligo de uno mismo. Hay que mirar al que llama. ¿Leví sabía que él lo estaba llamando? Sí. Su fama corría por Capernaum. Él sabía del poder. Él sabía de la autoridad. Él sabía del mensaje de Cristo. Él lo sabía. Y sabiendo quién era el que lo llamaba, sabiendo su condición, sabiendo que soy un pecador, me llamó. Vamos a la parte B del versículo y dice, y levantándose, le siguió. La fama de Jesús corría como la pólvora. Y es muy probable que Leví, hijo de Alfeo, haya escuchado sobre quién es Jesús. El maestro, el rabí, el hijo de Dios.
se había fijado en él, un pecador, alguien rechazado, para ser parte de algo que tenga que ver con Dios. Ellos no podían ser parte de nada que tenga que ver con Dios, con algo religioso, con el templo, con nada. Pero el rabí, el maestro, el Hijo de Dios, lo estaba llamando. Jesús quiso al que nadie quería. Por un lado, Jesús enseña a sus discípulos a no mirar como miraban los fariseos. De hecho, bien, vamos a Marcos 2:15. El versículo siguiente dice: y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, miren, ¿dónde estaba? En la casa de Mateo. En la casa de un pecador. Ahí estaba Jesús. Muchos recaudadores de impuestos, ni siquiera él solo, muchos de ellos, de esa calaña, y pecadores, estaban comiendo con Jesús y sus discípulos. Incluso probablemente para los discípulos era difícil estar con ellos, porque los discípulos eran pescadores y los pescadores tenían que pagar impuestos. Probablemente cuántas veces Leví le cobró impuestos de más a ellos. Pero estaba Jesús, lo llevó a su casa, probablemente una casa hermosa para la época. ¿Por qué? Porque había muchos de ellos que le seguían. No perdamos de vista que Marco apunta al discipulado. Llama a Mateo, pero al mismo tiempo tiene a los que ya le seguían. Y están observando qué es lo que hace Jesús y cómo se comporta Jesús. ¿Y qué están viendo de él? Vamos a Lucas 19. Del versículo 9 al 14. Dice así: Lucas 19, del 9 al 14. No era esta historia, me equivoqué. Pero la historia es cuando habla de la oración del publicano y la oración del fariseo. Bueno, no voy a perder tiempo en eso. 18, Lucas 18, 9 a 14. Era 18. Dice así, gracias hermano. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Jesús reitera más adelante la enseñanza que él había mostrado de una manera práctica a sus discípulos. Él había hecho eso de manera práctica. Jesús estaba discipulando a sus discípulos, mostrándoles cómo tenían que ver ellos, quitándole la venda de la religión, del yo hago, del yo tengo, del yo voy a la iglesia. Un corazón arrepentido. Eso le decía Jesús a sus discípulos que tenían que buscar. Por otro lado, Mateo lo deja todo: su estabilidad, sus ingresos, su puesto, y le sigue. ¿Todos le siguen así, como Mateo? Vamos a ver Marcos 10. Miren lo que hace el joven rico frente a una situación muy similar a lo que vive Mateo. Del 17 al 22, dice así: Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él. O sea, una actitud realmente de sed
sé de quién estoy enfrente. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Y él le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Dos ejemplos. Dos ricos, o dos personas que vivían de una forma acomodada, de una manera acomodada. Uno se levanta, deja su trabajo, deja su vida, deja todo, le sigue. Otro, en la misma posición, siendo amado por Cristo, conociendo quién era Cristo, él lo buscó de hecho, no lo hace. No lo hace. Entonces, conocer a Jesús, confiar en Él y estar dispuesto a dejarlo todo por seguirle. Entonces, hasta este punto, aprendemos cosas sobre Jesús y sobre Dios. En primer lugar, ¿quién es Cristo? Si usted no sabe quién es Cristo, le invito a conocerlo. Le invito a conocer su Biblia, a conocer la Biblia, a conocer quién era este Jesús. A través del libro de Marcos hemos ido aprendiendo quién es Cristo, cuáles fueron sus sellos que decían, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, el que perdona los pecados. Pero si usted ya conoce a Jesús, ya lleva una vida con Cristo, la pregunta es, ¿estamos confiando realmente en Cristo? ¿Estamos dependiendo de Él? ¿O dependemos de la tarjeta de crédito? ¿O dependemos de nuestras fuerzas? ¿O dependemos de mis contactos y de mis amigos? ¿O dependo de mis capacidades humanas propias? ¿O dependo de Cristo? Es para los dos. Para el que está aún sin entrar, para el que está adentro también. ¿Qué aprendemos sobre Mateo? Ya vimos lo que aprendimos sobre Jesús, ¿cierto? Él llama, Él no le importa cómo eres tú, cómo soy yo. Lo que Él está viendo es algo a futuro, que Él va a perfeccionar lo que Él empezó, ¿cierto? O sea, confianza en Cristo. Pero veamos lo que podemos sacar de Leví. Mateo fue el que renunció a más. ¿Sabían eso? Literalmente, lo dejó todo por seguir a Jesús. Pedro y Andrés podían volver a pescar. El pescado no se iba a acabar. Pero Mateo quemó las naves para siempre. En una sola acción, en un momento de su vida, se excluyó de su trabajo para siempre. Según el contexto que puedes estar leyendo y estudiar, si tú renunciabas a ese puesto de publicano, jamás podías recuperarlo, porque estaban 100 haciendo la fila para poder agarrar un puesto así, porque vivían bien. O sea, cuando Mateo se levanta y le sigue y deja el puesto de los tributos, Mateo sabía que estaba renunciando a su trabajo, a su fuente laboral, a todo, por seguirle. Requiere un gran hombre el hacer una gran decisión. Y sin embargo, a todos en la vida les llega el momento de decidir. Todos tenemos que tomar esa decisión. Si no sigues a Jesús, esta mañana Jesús te dice, no me importa lo que hayas hecho o cómo te mire la sociedad. Te invito a ser parte de mis discípulos. Sígueme, a tener vida eterna y a crecer en el reino de Dios. Si hoy en día tú sabes en tu corazón que no estás siguiendo a Jesús, te sientes pecador, te sientes mal, está bien. Mateo probablemente se sintió así, pero no te quedes ahí, porque Jesús te dice, sígueme, sígueme. Por otro lado, si ya le sigues, Jesús te dice, te invito a ponerte en mis manos, a dejarte usar por mí, a comprometerte con lo eterno y con la causa de Dios.
Es interesante que mientras Mateo tomaba esta gran decisión, los otros discípulos aprendían de la actitud de Mateo. Mateo estaba tomando la decisión de su vida en ese momento, dejándolo todo. Y los discípulos que estaban atrás, mirando la situación, aprendían de esto. Eran discipulados en sus corazones, diciendo, wow, este pecador, este publicano, mira cómo se entrega a Jesús. ¿Qué me queda a mí? Piensen en Pedro, en Jacobo, en Andrés. ¿Qué me queda a mí? Por otro lado, Mateo salió con las manos limpias. Desde aquel momento podía mirar a la cara a todo el mundo. Puede que fuera mucho más pobre y que la vida le resultara mucho más dura y que se le acabaran los lujos y las comodidades. Pero desde aquel momento tuvo las manos limpias. Y porque tuvo las manos limpias, tenía la mente en paz. ¿Te acuerdas lo que dice Isaías 32, 17? Dice así: la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Mateo probablemente no tenía una vida de paz. Todo lo contrario. Quizás cómo su conciencia estaba. La culpa acusándole, ¿cierto? Como lo que explica Pablo en Romanos. La culpa ahí. Pero en este momento él decía, basta, le sigo. Quiero la paz. Si no tienes la mente en paz con tu vida, con la vida que llevas, ¿no tendrías que replantearte a quién estás siguiendo? ¿Tu causa propia o la causa de Cristo? Si te cuesta dormir en la noche, si te aterra llegar a fin de mes, si no quieres juntarte con tu familia, si hay gente en el trabajo con la que evitas saludarla, ¿a quién estás siguiendo? ¿Estás teniendo paz en tu vida? Mateo no tenía paz. Miremos cómo el anciano Pablo de Tarso llega al fin de sus días. Y vamos a 2 Timoteo. Segunda de Timoteo 4, del 5 al 8. Dice así: pero tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En las últimas de su vida, siendo ya casi listo para ser sacrificado. Sabemos que Pablo muere en Roma, decapitado, eso es lo que dice la historia. En la última, ¿han visto que las palabras antes de morir son como las más importantes? Porque es como lo último que vas a decir antes de morirte. Y lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5 es: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Para qué conocemos a Jesús? Para confiar, ¿cierto? Para depender de Él, para dejar toda nuestra vida en sus manos, para arrepentirnos, entendiendo que no depende de mí, sino depende del que llama. ¿Pero para qué? Primero, obviamente, darle la gloria a Él. Pero como Pablo aquí, diciéndole a su hijo Timoteo, cumple tu ministerio. Y si dice cumple tu ministerio, cuando Pablo da una instrucción,
y dice, mujeres, hagan esto, es porque no lo hacían. Hombres, dejen de hacer esto, porque lo hacen. Si dice, cumple tu ministerio, es porque, ¿qué se puede hacer? No cumplir su ministerio. ¿Se puede entonces ser cristiano y no cumplir tu ministerio? Sí, se puede. Por la gracia de Dios vamos a ser salvos. Amén por eso. Pero podemos vivir nuestras vidas sin cumplir nuestro ministerio. Calentando la silla, viviendo vidas como cualquier otro pecador no arrepentido y no influyendo a nadie. Podemos vivir esa vida. Pero si estás llevando esa vida, hermano, no tiene paz, se lo aseguro, que no tiene paz en su cabeza. Pero Dios lo invita esta mañana a tener paz con Él. Si no tienes paz con Él, porque nunca lo has conocido, te dice, sígueme, yo te perdono. Y si ya le conociste y no tienes paz en tu cabeza, es porque no estás cumpliendo tu ministerio. Es porque no estás poniendo tu mirada donde tienes que ponerla. ¿Cumplió Mateo su ministerio? ¿Para qué sirvió todo lo que vimos? ¿Qué hizo Mateo después de esto? Perdió un trabajo, pero consiguió otro mucho mejor. Se ha dicho que Mateo dejó todo menos una cosa: la pluma, su lápiz, su lapicera. Con su mente ordenada, su manera metódica de trabajar, su familiaridad con la pluma, Mateo fue el primer hombre que le dio al mundo un libro con las enseñanzas de Jesús. Se dice que Leví murió como misionero a espada en Etiopía. Como haya sido, Mateo cumplió su ministerio. El que comenzó la obra en Mateo, la perfeccionó, la terminó. Vemos claramente en su vida que lo que la palabra narra y dice es verdad. ¿Queremos que Jesús cumpla la obra que empezó en nosotros? Cumple tu ministerio. Comprométete con Cristo. Ponte en sus manos. Si no le conoces, está bien, no te comprometas todavía, pero conócele. Si te sientas aún incapacitado para servirle en la iglesia, no te quedes en ese sentimiento. Conoce a Cristo. Conocer a Cristo es lo único que te va a capacitar para servirle, porque no se trata de aptitudes, sino de actitudes, de arrepentimiento, de servicio, de humildad, de aprender. No de lo que tienes o lo que no tienes. No si tocas un instrumento o no tocas un instrumento, o predicas bien o predicas mal, o haces A o haces B. Es cuál es tu actitud. El joven rico tenía las rodillas puestas así, de rodillas, pero su corazón no. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Cuando me comprometo con Cristo, no hay vuelta atrás. De hecho, llegó un momento donde Jesús predicaba. Los discípulos ven los milagros de Jesús. Es famoso. Lleva 2 años predicando en Palestina. Y llega un momento donde Jesús mira a la gente y empieza y se pone duro. Y empieza a decir, el que no come mi carne y el que no ve mi sangre no puede ser mi discípulo. Toma tu cruz y sígueme. Eso no se lo dijo a niños. No se lo dijo a recién convertidos. Se lo dijo a gente que le conocía, que había visto cómo se hacían las cosas. Usted le conoce y usted ha visto cómo se hacen las cosas. Y Jesús te dice, hoy, toma tu cruz, niégate a ti mismo, sígueme cada día. No basta una vez. No basta una vez. No basta, hermano. Es cada día. Todos los días de tu vida. Hasta la muerte. Para decir, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Cuando estés a punto de morir, puedes decir lo mismo que dijo Pablo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, tú me negarás 3 veces? Y Pedro le dice, no, yo nunca te negaré, voy a estar contigo hasta el fin. Y Jesús le dice, ok, cuando vuelvas, vemos una cosa así. Jesús sabía que Pedro le iba a fallar. Jesús lo sabía.
Pero Jesús sabía también que Pedro no se arrepintió una sola vez, sino que él tenía una vida de arrepentimiento, una vida de comprometerse cada día con él. Y sabía que en algún momento, aunque Pedro se cayese, iba a volver a él. Sabía. Y nótese que digo compromiso. No seguirle nominalmente, calentando un asiento, sino dejarlo todo como lo hizo Mateo. Dejar de vivir para mí, tomar mi cruz cada día y seguirle. Morir a mí, morir en mi trabajo, morir en mi colegio, morir en mi barrio, morir en mi universidad. Si me comprometo con Cristo, créanme, todos se darán cuenta. En un momento, Jesús, mientras discipulaba a los 12, los fariseos empezaron a atacar a los discípulos. Ustedes no ayunan, ustedes no se lavan las manos todas las veces, ustedes comen espigas en el día de reposo, ustedes lo atacaban, porque ya no pasaban piola. Todos veían los cambios que estaban ocurriendo en esos discípulos. Si me comprometo con Cristo, todos lo verán. Seremos la Biblia que el mundo leerá. La gente no quiere leer la Biblia. La gente no anda buscando la Biblia. ¿Cuál es la Biblia que el mundo lee? La vida de los cristianos. La vida suya y la vida mía. Y si bien es una gran y única decisión, se debe recordar y validar todos los días. Para finalizar, vamos a ver el versículo 16 y el versículo 17 de Marcos. Es así. Al ver a los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, el mundo está enfermo. El mundo está enfermo. Y su enfermedad no es el socialismo. Su enfermedad no es el capitalismo. Su enfermedad no es el feminismo. Esas son consecuencias. Su enfermedad es el pecado, que los lleva a la muerte eterna. ¿Cuántos cristianos en sus redes solamente se dedican a pelear contra los socialistas? ¿A defender a un cast? ¿A defender acá, allá? ¿O se van a la izquierda y empiezan a atacar a los de derecha? ¿Y pierden su tiempo en esas cosas? Si Chile se hace rico, se hace Suiza, se hace Alemania, ¿la gente se va a dejar de ir al infierno acaso? No. Rica o pobre, la gente se va a seguir yendo al infierno. Créanme. El pecado, hermanos, esa es la enfermedad que el mundo tiene. ¿Qué le dijo Jesús en las finales a sus discípulos antes de irse? Por tanto, id y recibiréis poder, ¿cierto? Y me seréis testigos. ¿Hasta dónde? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Convertirlos? ¿Atacar sus argumentos? ¿Darles duro? ¿Bloquearlos en Facebook? ¿O hacer discípulos? Hacer discípulos, hermanos. A eso estamos llamados, a ser discípulos. No a pelear con estupideces que son vanas, que llevan al infierno. Claro, tengo una postura, está bien. Hay que ser buenos ciudadanos, está bien. Pero tenemos que apuntar a la enfermedad, al pecado. El libro de Marcos tuvo un final abrupto, no sé si lo sabía. Termina en el versículo 16, o sea, capítulo 16. En el versículo 8 termina, y dice así: y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Fin. Hay como 3 finales alternativos para Marcos. Dicen que se agregó después, otros dicen que no, que está de antes, pero el consenso general es que ahí termina Marcos.
Igual lo que dice extra no dice nada antibíblico, digamos. Pero es interesante porque tiene un final abrupto. Y tuvieron miedo, en fin. Muy al estilo de Pedro, ¿sí o no? Pero no es abierto, no es abrupto, es abierto. Es abierto para que usted y yo vivamos por la causa de Cristo. Hermanos, la primera línea, famosa, yo no voy a decir ni bien ni mal, no me incumbe. Dan sus ojos por su causa. Han muerto por su causa. Por lo que ellos creen que es bueno y que es justo. Están peleando. Han dejado universidades, han dejado todo por su causa. Y hermanos, créanme que su causa es basura. Créanme. ¿En comparación a qué? A la causa de Dios. ¿Cuál es la causa de Dios? Miren, vamos a Apocalipsis 7. Versículo 9. Dice así: después de esto miré, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, o sea, de todas las etnias del mundo, tribus, pueblos y lenguas, de pies delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es la causa de Dios, hermanos. Ser conocido por toda la tierra. Ser conocido por todas las etnias. Porque cuando Él es conocido, Él bendice. Y cuando Él bendice, Él recibe la gloria. Recibe la bendición. Porque yo no puedo decir, wow, qué grande es Dios, si no lo conozco. Esa es su causa. Por eso nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Pero si volvemos a lo básico, hermanos. Todo partió con un Leví que escuchó de la fama de Jesús, que creyó en Jesús, que confió y dependió de Él. No le importó quién era Él, sino le importó quién lo llamaba. Se puso en sus manos, cumplió su ministerio, y Jesús perfeccionó lo que empezó. Eso, hermanos. Papito, esta mañana tu palabra es fuerte. Y nos lleva a todos, Señor, a reconsiderar muchas cosas. Más allá del emocionalismo, más allá de cantar o no cantar, que son cosas lindas, Señor, pero es tu palabra, y tu palabra tiene poder, y tu palabra penetra en nuestros corazones. Y, papito, queremos comprometernos contigo. Lo primero que tenemos a la mano es la iglesia local. Queremos servirte en la iglesia local. No queremos que los diáconos y que el pastor se lleven toda la bendición de servirte. Queremos todos servirte a ti, Señor. Ser una iglesia viva, una iglesia que disipule, una iglesia, Señor, que muestre tu gloria a las naciones. Una iglesia, Señor, que se comprometa y ame tu causa. Que esté dispuesta a dar su vida, pero por tu causa, Señor. Que es la más grande. Papito, te amamos. Te amamos, Señor. Dejo todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.